Dicen que el peor enemigo puede estar más cerca de lo que imaginas. La joven que ves en tu pantalla nunca sospechó que la persona que acabaría cambiando su vida para siempre pertenecía a su propia familia. Lo que comenzó como una misteriosa desaparición y una millonaria exigencia de rescate terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más impactantes de Guatemala. Quédate hasta el final para conocer esta impactante historia. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Guatemala. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestros me gusta y suscribiros si queréis seguir escuchando más historias reales que reflejan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Litzy Cordón. La mañana del 5 de octubre de 2020, las cámaras de seguridad registraron a Litzy Cordón saliendo de su casa en motocicleta. Eran aproximadamente las 6 de la mañana y, como todos los días, se dirigía a cumplir con su rutina habitual. Nada en aquellas imágenes hacía pensar que ese sería el último registro conocido de la joven con vida. Con el paso de las horas, su familia comenzó a preocuparse. Litzy no llegó a su destino, no respondió las llamadas y tampoco envió algún mensaje para explicar su ausencia. Quienes la conocían sabían que se trataba de una joven responsable y que siempre avisaba si surgía algún inconveniente, por lo que su silencio resultaba completamente inusual. Ante la falta de noticias, sus familiares acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición. Mientras se activaba el protocolo de búsqueda, los investigadores iniciaron la reconstrucción de sus últimos movimientos y poco después localizaron la motocicleta de Litzy abandonada, un hallazgo que reforzó la sospecha de que no se trataba de una desaparición voluntaria. Esa misma noche, alrededor de las 8, la abuela de Litzy recibió una llamada desde el teléfono de su nieta. Sin embargo, al responder, quien habló fue un hombre desconocido que exigió 5 millones de quetzales a cambio de liberarla con vida. Mire, aquí tengo a su hija, me dijo, y queremos 5 millones por el rescate, me dijo. Entonces le dije yo, 5 millones, le dije. Pues si no entregan ese dinero, me dijo, por pedacitos se la voy a entregar, me dijo. La cantidad solicitada equivalía a cerca de $648,000, una suma completamente fuera del alcance de la familia, que aún así comenzó a buscar la manera de reunir el dinero mientras esperaba nuevas instrucciones. No obstante, la negociación nunca llegó a concretarse. A la mañana siguiente, el 6 de octubre, las autoridades localizaron el cuerpo de Litzy en un terreno baldío, muy cerca de una vivienda que se encontraba en construcción. El examen forense determinó que la joven presentaba múltiples signos de violencia y que la causa de muerte había sido una compresión en el cuello. El hallazgo no solo puso fin a la búsqueda, sino que también planteó la primera gran incógnita del caso. Si el propósito de los responsables era obtener un rescate, ¿por qué asesinar a la víctima antes de dar a la familia la oportunidad de reunir el dinero? Esa contradicción marcaría el rumbo de una investigación que con el paso de los meses revelaría una historia mucho más compleja de lo que inicialmente parecía. Para comprender el impacto que tuvo este crimen en su familia y en la comunidad, es necesario conocer quién era Litzy Cordón y cómo era la vida que llevaba hasta aquella mañana de octubre de 2020. Litzy Amelia Cordón Guardado nació el 30 de mayo del año 2000 en una pequeña comunidad de Guatemala.
Cuando era muy pequeña, su madre Carla emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades económicas. Aunque la distancia marcó buena parte de su infancia, ambas mantuvieron una relación muy cercana. Hablaban prácticamente todos los días, compartían fotografías de su rutina y Carla acostumbraba a enviarle ropa, regalos y otros artículos personales que fortalecían el vínculo entre madre e hija a pesar de la separación. Mientras tanto, Lizzie creció al cuidado de su padre Edgar, de una tía materna y del resto de su familia, que se convirtió en un apoyo constante durante su desarrollo. Según sus familiares, era una niña tranquila, tímida y de carácter noble. La ausencia física de su madre fue una situación difícil durante sus primeros años, pero con el tiempo comenzó a mostrarse más segura de sí misma y a participar activamente en la escuela y en distintas actividades sociales. Al terminar la educación media, decidió estudiar trabajo social, una elección que, según su padre, reflejaba perfectamente su forma de ser. Lizzie quería dedicar su vida a ayudar a otras personas, especialmente a quienes atravesaban situaciones difíciles, y veía en esa profesión una oportunidad para generar un impacto positivo en su comunidad. Ese compromiso también se reflejaba en su vida cotidiana. De lunes a viernes trabajaba en la tienda de su abuela desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Al regresar a casa, dedicaba varias horas a estudiar, preparar tareas y cumplir con sus responsabilidades universitarias. Los fines de semana asistía a clases, manteniendo una rutina exigente que combinaba trabajo y estudios. En el plano personal, mantenía una relación sentimental estable con un joven llamado Ferdi. Sus familiares describen ese periodo como una etapa de estabilidad y de grandes expectativas para el futuro. A simple vista, la vida de Lizzie parecía transcurrir con normalidad. Tenía una familia que la apoyaba, estudiaba la carrera que había elegido, trabajaba para ayudar en el hogar y proyectaba independizarse en poco tiempo. Nada hacía pensar que alguien quisiera hacerle daño, y precisamente por eso su desaparición resultó tan difícil de comprender para quienes la conocían. Además de sus estudios, el trabajo y su vida familiar, Lizzie tenía un proyecto que ocupaba un lugar muy especial en sus planes: la construcción de la casa donde esperaba vivir en un futuro cercano. La propiedad había sido heredada por su familia y las obras avanzaban con la expectativa de que estuvieran terminadas antes de finalizar el año 2020. Como parte de su rutina, todas las mañanas pasaba por el terreno para supervisar los avances de la construcción y regar las plantas que ella misma había sembrado alrededor de la vivienda. Era un hábito que mantenía con entusiasmo, ya que veía en aquella casa el inicio de una nueva etapa de su vida. La propiedad se encontraba en una zona donde residían varios integrantes de su familia. Desde el momento en que se reportó la desaparición de Lizzie, las autoridades comenzaron a reconstruir las horas previas a su ausencia. El objetivo era determinar cuál había sido su recorrido aquella mañana y establecer en qué momento algo interrumpió la rutina que seguía prácticamente todos los días. Como parte de las primeras diligencias, los investigadores entrevistaron a familiares y personas cercanas a la joven. Entre ellas se encontraba su novio, Ferdi, quien había sido la última persona ajena a la familia que estuvo con Lizzie. Él explicó que la noche del 4 de octubre habían salido juntos y que posteriormente la dejó en la casa de su tía. También aseguró que después de despedirse de ella no volvió a tener ningún tipo de contacto. Con el hallazgo del cuerpo al día siguiente, la investigación dejó de centrarse exclusivamente en una desaparición para convertirse en un caso de secuestro y homicidio. A partir de ese momento, los esfuerzos se concentraron en identificar a las personas que pudieron haber tenido contacto con Lizzie durante sus últimos desplazamientos y en localizar cualquier evidencia que permitiera reconstruir lo ocurrido. La revisión de las cámaras de seguridad permitió a los investigadores reconstruir parte del recorrido que Lizzie realizó durante la mañana del 5 de octubre. En las grabaciones se observaba a la joven conduciendo su motocicleta con normalidad,
Pero un detalle llamó inmediatamente la atención de los agentes. Detrás de ella circulaba un automóvil blanco que parecía seguir el mismo trayecto. El vehículo permanecía a poca distancia de Litsi y aparecía en distintos puntos del recorrido registrados por las cámaras. A diferencia de otras imágenes que suelen resultar poco útiles en este tipo de investigaciones, la calidad del vídeo permitió distinguir la placa del automóvil. Con ese dato, las autoridades identificaron rápidamente al propietario del vehículo. Se trataba de Kevin Manolo Rivas Cordón, primo de Litsi. El hallazgo causó sorpresa tanto entre los investigadores como dentro de la propia familia. Hasta ese momento, Kevin no había sido señalado públicamente ni existían elementos que permitieran relacionarlo con la desaparición de la joven. Sin embargo, el hecho de que su vehículo apareciera siguiendo el mismo recorrido que Litsi pocas horas antes de que desapareciera convirtió su identificación en una de las principales líneas de investigación. Aún así, las grabaciones por sí solas no demostraban que Kevin hubiera participado en el crimen. La presencia de su automóvil cerca de la víctima podía tener distintas explicaciones, por lo que las autoridades necesitaban reunir nuevas evidencias antes de formular cualquier acusación. Con ese propósito, los investigadores ampliaron el análisis de la información disponible y solicitaron los registros de las comunicaciones realizadas desde el teléfono de Litsi, así como de las llamadas efectuadas durante la extorsión. El objetivo era determinar desde dónde se habían realizado esos contactos y establecer si existía alguna relación con las personas que ya figuraban dentro de la investigación. Los resultados fueron determinantes. Al comparar los registros de las antenas de telefonía móvil con la información obtenida de los dispositivos analizados, las autoridades concluyeron que la primera llamada de extorsión había sido realizada por Kevin. Además, establecieron que las cerca de 70 llamadas posteriores dirigidas al padre y a la abuela de Litsi se efectuaron utilizando la tarjeta SIM de la propia víctima, razón por la que el nombre de la joven aparecía en la pantalla cada vez que el teléfono sonaba. Con esos elementos, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil llevaron a cabo una serie de diligencias para reunir pruebas que permitieran sustentar una acusación formal. Como parte de la investigación, se realizaron 13 allanamientos en distintas propiedades vinculadas al sospechoso y se efectuó una inspección detallada del vehículo que aparecía en las cámaras de seguridad, siguiendo el recorrido de Litsi. De acuerdo con las autoridades, durante estos procedimientos fueron localizados diversos indicios que fortalecían la hipótesis de su participación en el crimen, aunque muchos de esos elementos nunca fueron dados a conocer públicamente debido a la reserva de la investigación. Finalmente, el 10 de diciembre de 2020, poco más de 2 meses después de los hechos, Kevin fue capturado y puesto a disposición de la justicia. Durante los allanamientos también fueron decomisadas varias armas de fuego y cerca de 300.000 quetzales, equivalentes a unos $38.000. Aunque el origen de ese dinero nunca fue explicado oficialmente, su hallazgo dio lugar a diversas especulaciones. Algunas versiones planteaban que podía estar relacionado con actividades ilícitas, mientras que otras sugerían una posible conexión con el propio caso. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis fue confirmada por los investigadores, ni llegó a formar parte de la acusación presentada ante los tribunales. La detención de Kevin también abrió un debate sobre el posible móvil del crimen. Una de las hipótesis que comenzó a circular apuntaba a un conflicto relacionado con la vivienda que Litsi estaba construyendo. Al tratarse de una propiedad heredada por la familia y ubicada muy cerca de la residencia de Kevin, algunas personas consideraban que podían haber existido disputas o sentimientos de envidia vinculados con ese patrimonio. Otras versiones, en cambio, sostenían que el crimen podía responder a una motivación completamente distinta y que la exigencia del rescate habría sido únicamente una maniobra para desviar la atención de las autoridades y simular un secuestro con fines económicos.
Con el paso de los años, ninguna de estas hipótesis pudo ser confirmada y Kevin nunca ofreció una explicación sobre lo ocurrido ni sobre las razones que, según la acusación, lo llevaron a actuar contra su propia prima. Con Kevin bajo custodia y una parte importante de la investigación concluida, las autoridades continuaron reuniendo evidencia para establecer cómo se habían desarrollado los hechos durante la mañana del 5 de octubre de 2020. A partir de las grabaciones de videovigilancia, los registros telefónicos, los informes periciales y el resto de los indicios recopilados durante la investigación, la Fiscalía comenzó a construir una secuencia cronológica de lo ocurrido. Según la hipótesis del Ministerio Público, todo comenzó cuando Litzy salió de su casa alrededor de las 6 de la mañana para seguir la rutina que cumplía diariamente. Como era habitual, se dirigía hacia el terreno donde se construía la vivienda que esperaba habitar antes de finalizar el año. Las cámaras de seguridad registraron parte de ese recorrido y mostraron que un automóvil blanco circulaba detrás de su motocicleta. Para la Fiscalía, ese seguimiento no fue una coincidencia, sino el inicio de un plan previamente organizado. La acusación sostuvo que Litzy fue interceptada antes de llegar a su destino y privada de su libertad. Aunque nunca se estableció públicamente el lugar exacto donde ocurrió el secuestro, la evidencia reunida permitió concluir que la joven ya no pudo continuar con su recorrido habitual. Posteriormente, los responsables utilizaron el teléfono móvil de Litzy para comunicarse con su familia y exigir 5 millones de quetzales a cambio de su liberación. De acuerdo con la investigación, esa circunstancia explicaba por qué la llamada de extorsión apareció en el teléfono de la abuela, como si hubiera sido realizada por la propia joven. Los registros telefónicos también permitieron establecer que después de la primera comunicación se realizaron cerca de 70 llamadas adicionales dirigidas principalmente a su padre y a su abuela utilizando la misma tarjeta SIM. Sin embargo, mientras la familia intentaba conseguir el dinero exigido, Litzy ya había perdido la vida. El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que la causa de muerte fue una compresión en el cuello y que el cuerpo presentaba múltiples lesiones compatibles con una agresión violenta. Años más tarde, durante el juicio, los peritos también concluirían que la víctima había sido objeto de agresión sexual antes de morir. Una vez consumado el crimen, el cuerpo fue abandonado en un terreno baldío ubicado muy cerca de la vivienda que Litzy estaba construyendo. Para la Fiscalía, la elección de ese lugar no fue casual, sino parte de la secuencia de hechos que los responsables desarrollaron antes de abandonar la escena. Aunque la investigación permitió establecer esta reconstrucción y reunir suficientes elementos para sostener la acusación contra Kevin, algunas preguntas continuaban sin respuesta. Nunca pudo determinarse con certeza si actuó solo o si contó con la colaboración de otras personas durante el secuestro y el asesinato. Precisamente por esa razón, la posible participación de otros involucrados se mantendría como una de las principales incógnitas del caso incluso después del inicio del proceso judicial. Tras la captura de Kevin, el proceso judicial comenzó su recorrido formal. El 4 de enero de 2021, un juez resolvió ligarlo a proceso por los delitos de plagio o secuestro y asesinato, además de ordenar que permaneciera en prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. En mayo de ese mismo año estaba prevista una audiencia clave para determinar si el caso sería elevado a juicio. Sin embargo, el proceso comenzó a verse afectado por una serie de retrasos que se prolongarían durante varios años. En una ocasión, la audiencia fue suspendida porque el sistema penitenciario no trasladó al acusado al tribunal. En otra, debido a la ausencia de su abogado defensor. A ello se sumaron cambios de defensa, problemas administrativos y diversas incidencias procesales que impidieron que el caso avanzara conforme a los plazos previstos. Durante ese periodo también ocurrió un hecho que generó numerosas especulaciones. El 12 de junio de 2021, el padre y el hermano de Kevin, junto con otros 3 hombres, murieron durante un ataque armado ocurrido en un rancho.
Debido a la cercanía temporal con el caso de Litsi, surgieron versiones que planteaban una posible relación entre ambos hechos. No obstante, las autoridades nunca encontraron evidencia que permitiera establecer un vínculo entre los dos casos, y hasta donde se conoce, nadie fue condenado por esos homicidios. Finalmente, el 18 de junio de 2021 se celebró la audiencia que había sido aplazada. Durante esa diligencia, el Ministerio Público presentó los principales elementos de prueba recopilados durante la investigación, y el juez concluyó que existían indicios suficientes para que Kevin enfrentara un juicio oral y público. Como consecuencia, ordenó la apertura a juicio y fijó inicialmente el inicio del debate para el 9 de junio de 2022. Sin embargo, esa fecha tampoco pudo cumplirse. El juicio volvió a aplazarse después de que Kevin rechazara al defensor público que le había sido asignado y posteriormente por nuevos inconvenientes administrativos. Cuando se programó una nueva fecha para junio de 2023, el debate volvió a suspenderse debido a que el acusado no fue trasladado desde el centro penitenciario hasta el tribunal. Cada aplazamiento incrementó la frustración de la familia de Litsi. Edgar asistía a cada audiencia con la esperanza de que el proceso finalmente avanzara, pero una y otra vez se encontraba con nuevas suspensiones. A ese desgaste emocional se sumaban diversas controversias que rodeaban la investigación. La familia manifestaba su preocupación por rumores sobre pruebas presuntamente extraviadas, la posible participación de otras personas y líneas de investigación que a su juicio no habían sido suficientemente exploradas. Incluso llegaron a solicitar un cambio de fiscal, petición que finalmente fue rechazada. Los familiares también cuestionaron que Kevin permaneciera recluido en un centro penitenciario considerado por muchos como una prisión de privilegio donde habitualmente permanecen políticos, empresarios y otras personas de alto perfil. Aunque expresaron públicamente su disconformidad, las autoridades respondieron que esa decisión había sido adoptada por el juez competente y que no podía modificarse. Después de más de 5 años de espera, el juicio contra Kevin finalmente comenzó en enero de 2026. Durante sus alegatos de apertura, la Fiscalía contra el delito de femicidio sostuvo que el secuestro y asesinato de Litsi había sido un crimen cuidadosamente planificado y anunció que demostraría la responsabilidad del acusado mediante pruebas periciales, documentales, testimoniales y técnicas recopiladas a lo largo de la investigación. Entre las primeras evidencias presentadas figuró un informe elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Los peritos concluyeron que Litsi presentaba múltiples lesiones compatibles con una agresión física. Además, establecieron que la joven había sido víctima de agresión sexual, un elemento que reforzaba la hipótesis del Ministerio Público sobre la violencia ejercida durante el crimen. Durante otra de las jornadas del debate, el tribunal escuchó las grabaciones de las llamadas realizadas durante la extorsión. En esos audios se podía escuchar a los familiares de Litsi explicar que estaban intentando reunir el dinero exigido, aunque reconocían que no contaban con los recursos suficientes para pagar los 5 millones de quetzales solicitados. Las grabaciones también evidenciaban la desesperación de la familia mientras intentaba mantener con vida a la joven sin saber que, según la investigación, para ese momento ya había sido asesinada. Concluida la presentación de la mayor parte de las pruebas de cargo, la defensa expuso una versión completamente distinta de los hechos. Su estrategia consistió en cuestionar la investigación realizada por el Ministerio Público y sostener que la responsabilidad del crimen correspondía a otras personas. Al rendir declaración ante el tribunal, Kevin negó haber participado en el secuestro y asesinato de su prima. Afirmó que el día de los hechos permaneció junto a su abuela y que posteriormente estuvo durante aproximadamente 2 horas en la vivienda de su suegra, por lo que, según su versión, no pudo haber intervenido en los acontecimientos investigados. Asimismo, señaló directamente a su propio hermano y a otro primo como los verdaderos responsables del crimen. Según declaró, ambos le habrían confesado su participación en la muerte de Litsi.
Sin embargo, esa afirmación no estuvo respaldada por otros elementos probatorios y la Fiscalía mantuvo que el conjunto de la evidencia técnica y científica continuaba señalando a Kevin como el responsable de los hechos. La actitud del acusado durante el juicio también llamó la atención de algunos observadores. Diversos programas de análisis del caso consultaron a especialistas en comportamiento y lenguaje corporal, quienes describieron su conducta como emocionalmente distante y con aparentes rasgos de frialdad frente a los testimonios y pruebas expuestas durante las audiencias. No obstante, estas apreciaciones correspondían a opiniones emitidas en medios de comunicación y no formaron parte de las pruebas valoradas por el tribunal para emitir su resolución. Tras varias semanas de audiencias y una vez concluida la fase probatoria, el proceso entró en su etapa decisiva. El 27 de mayo de 2026, el Ministerio Público presentó sus conclusiones finales y solicitó al tribunal que impusiera a Kevin una condena de 112 años de prisión. La petición estaba integrada por 50 años por el delito de plagio o secuestro, 50 años por el asesinato de Litsi y 12 años adicionales por la agresión sexual que, según la Fiscalía, había quedado acreditada mediante los informes periciales. Después de analizar las pruebas presentadas por ambas partes, el tribunal emitió su resolución a principios de junio de 2026, casi 6 años después del crimen. La mayoría de los jueces concluyó que existían elementos suficientes para declarar a Kevin culpable por los delitos de plagio o secuestro y asesinato. Sin embargo, resolvió absolverlo del cargo relacionado con la agresión sexual, al considerar que las pruebas incorporadas durante el juicio no alcanzaban el estándar necesario para dictar una condena por ese delito. La decisión no fue unánime. Una de las integrantes del tribunal emitió un voto razonado en el que manifestó sus dudas respecto a la responsabilidad penal del acusado y señaló que a su criterio la acusación presentaba algunas debilidades que impedían alcanzar un grado suficiente de certeza. No obstante, la posición mayoritaria prevaleció y el fallo quedó firme en cuanto a la declaración de culpabilidad. Antes de dar por concluido el proceso, el tribunal también ordenó al Ministerio Público continuar con las investigaciones para determinar si otras personas participaron en el secuestro y asesinato de Litsi. Asimismo, puso a disposición de la Fiscalía toda la evidencia material y audiovisual recopilada durante el juicio para que pudiera ser utilizada en futuras diligencias relacionadas con el caso. Finalmente, Kevin Manolo Rivas Cordón fue condenado a cumplir una pena de 70 años de prisión, 50 años por el delito de plagio o secuestro y 20 años por el asesinato de Litsi. Tras la lectura de la sentencia, el condenado fue esposado y retirado de la sala bajo custodia de las autoridades. Aunque Kevin fue condenado a 70 años de prisión, la propia sentencia dejó abierta un interrogante que la familia sostuvo desde el inicio del caso. Antes de concluir el proceso, el tribunal ordenó al Ministerio Público continuar las investigaciones para determinar si otras personas participaron en el secuestro y asesinato de Litsi. Hasta el momento no se han reportado nuevas capturas relacionadas con ese crimen. Mientras tanto, la casa que Litsi soñaba con habitar finalmente fue terminada. Su padre continúa cuidando la propiedad y las plantas que ella misma sembró, mientras su abuela sigue atendiendo la pequeña tienda familiar donde la joven trabajaba cada mañana. Son gestos sencillos con los que mantienen vivo el recuerdo de una vida que quedó truncada a los 20 años. La condena representó un importante paso para la justicia, pero no respondió a todas las preguntas que dejó este caso. ¿Actuó Kevin solo o hubo más personas involucradas? ¿La extorsión fue realmente el motivo del crimen o solo una estrategia para encubrirlo? Son interrogantes que permanecen abiertas y que siguen acompañando una de las historias criminales más impactantes ocurridas en Guatemala durante los últimos años.